Todos tenemos un único enemigo común, el pecado. ¿Cómo vencer? ¿Cómo derrotar ese adversario que a tantos venció, que a tantos lanzó por tierra? Peor aún que lanzar por tierra, tantos fueron precipitados al infierno justamente por sus pecados. El pecado, ese gran enemigo, es la transgresión voluntaria de la ley de Dios. Tiene una primera materia que es algo que es prohibido, materia grave, materia prohibida. No podemos matar, materia prohibida, y sin embargo hay gente que mata. Segundo punto, hay una advertencia plena. Es una advertencia al entendimiento. Si matas a esa persona, estás haciendo daño. Si matas a esa persona, estás negando la vida. Estás tú arrancando aquello que Dios dio. Estás transgrediendo la ley de Dios. Y sabiendo eso, la persona mata. Fue advertido de una materia grave su entendimiento. En último lugar, el consentimiento de la voluntad. La voluntad sabe que eso está mal y sin embargo realiza la acción. Mata. Materia grave, plena advertencia, consentimiento pleno, pecado mortal. Pero también existe el pecado venial cuando la materia es leve, cuando el consentimiento es involuntario o cuando la advertencia tampoco está plenamente calificada. Pecado venial, pecado mortal. Cualquiera de ellos es el mayor mal que existe en el mundo. Mucho mayor que las guerras, mucho mayor que la bomba atómica, mucho mayor que cualquier epidemia. El mayor de los males es el pecado. Porque el mundo, los hombres, usted que escucha y yo que tengo la gracia de Dios para poder dirigirme a las personas que nos acompañan, estamos hechos para ir a Dios. Y el pecado nos coloca en la dirección contraria de ese Dios que nos aguarda y nos lanza a ser enemigos de Dios. Y no solamente ser enemigos de Dios, sino de formar esa alma que Dios nos dio, de formar el universo que Dios creó y ser destructores del plan de Dios. ¿Cómo vencer ese pecado? ¿Cómo enfrentar ese pecado? ¿Cómo decirle que no a ese pecado? El pecado no es absoluto y algunos piensan que en la vida espiritual hay tanta fuerza de la inclinación del pecado original, hay tanta fuerza en las tentaciones, las cosas de la tierra son tan atrayentes, los movimientos de la pasión son huracanes que nos llevan indefectiblemente hacia el pecado, pero no es así. Hay armas, hay elementos, hay escudos, hay corazas, hay también bombas atómicas contra el pecado. Y la primera de todas, la más importante, la que está por encima de cualquier fuerza que nos conduzca hacia el mal, es la gracia de Dios. Gracia que es la propia vida de Dios nuestro Señor, que nos fue infundida por el bautismo, que está permanentemente acompañándonos. Es esa voz de Dios, voz misteriosa de la gracia, que nos habla de dulzura y de paz, mientras que la tentación y el pecado nos habla de tristeza y desesperación. La gracia de Dios da tal fuerza que nos hace capaz de enfrentar hasta el martirio. ¿Cuántos mártires que surgieron? Doncellas, niños, ancianos que enfrentaron las fieras en el Coliseo romano, que enfrentaron las hordas de los enemigos de la iglesia con una valentía, con una firmeza que partía de esa gracia de Dios que habita el corazón de los hijos del propio Dios. Y esa gracia de Dios la conseguimos con la oración. Esa gracia de Dios la conseguimos con los sacramentos. Cuando nos confesamos, esa gracia vuelve a nuestro ser. Esa gracia repara el alma. Cuando rezamos, se viene ese vehículo que nos va tornando fuertes, que nos va tornando victoriosos. Y es Dios quien vence en nosotros. Es Dios quien doblega a la tentación. Es Dios, desde que con humildad acudamos a Él,
quien vence el pecado y quien nos coloca de pie. La gracia santificante, la oración, las buenas obras. Cuando se repiten las buenas obras, nos vamos fortificando en el bien, así como cuando se repiten los pecados, el alma se va debilitando y se convierte en un alma viciosa. El alma que practica buenas obras va convirtiendo un hábito y el hacer el bien. La oración, el Santo Rosario y sobre todo la devoción tiernísima a la Santísima Virgen María y la adoración eucarística. El pecado tiene mucha fuerza. El pecado nos arrastra, pero el pecado queda tan pequeñito y tan débil al lado de la fuerza de Dios, que debemos tener la certeza que ese Dios que nos ama nos quiere libres del pecado. Ese Dios que nos ama nos quiere victoriosos, pero depende de ese acto de voluntad nuestro. Dios solo no nos puede salvar. No, Dios necesita que nosotros le abramos la puerta y le hagamos seguir. Dios golpea, corresponde a nosotros abrir la puerta y dejarlo entrar. Tener esa pequeña fuerza de aceptarlo. Una vez el doctor Plinio, a un joven que estaba muy tentado, que hacía parte de las filas del movimiento del cual nacería los heraldos del Evangelio. Este muchacho tenía muchas tentaciones y el doctor Plinio le dijo: rézale a la Virgen, pídale a María, ella te va a ayudar. El muchacho le dijo: Señor, no tengo fuerza, no soy capaz de rezar ni siquiera una Ave María, no soy capaz de rezar el rosario. Y el doctor Plinio le dio este consejo: te pido por lo menos una cosa, si no eres capaz de rezar el rosario, llévalo contigo, cárgalo entre tus objetos personales y llévalo en tu mano y apriétalo, porque apretar el rosario es como agarrarse del manto de la Virgen y ella te va a dar fuerza. Y a otro joven que le decía: doctor Plinio, no soy capaz de practicar los mandamientos, no soy capaz de durar en la gracia de Dios ni un día. El doctor Plinio le decía: hijo mío, si es necesario confesarse frecuentemente, no importa, hazlo, porque esa confesión frecuente va a limpiar tu alma hasta que te ponga de pie. Y ahí le contó una linda historia. Había un peregrino que llegó a la ciudad de Roma y visitó las catacumbas, visitó el Circo Máximo, que era donde los mártires eran quemados, visitó el Coliseo, donde se inmolaba la vida de aquellos que seguían el cristianismo. Fue visitando todas estas reliquias de la cristiandad y en un lugar encontró en una iglesia algo que dice este peregrino, que era un escritor, Luis Bellot, francés del siglo XIX, escribió un libro que se llama Los perfumes de Roma. Encuentra en la parte de atrás de una basílica romana pequeñita, escrita en piedra, un diario de un pecador. Señor, hoy caí, perdóname. Al día siguiente: Señor, apenas me confesé, volví a caer, ayúdame. Señor, 2 días sin caer, te doy gracias. Señor, volví a caer. Y así un diario en el cual esta persona iba labrando en la piedra la fragilidad del alma humana. Al final, escrito en la piedra decía: Magnificat, Señor, hace 1 año que no te ofendo. Y dice Luis Bellot que se emocionó tanto que delante de ese diario de un alma que luchó contra el pecado y que estaba saliendo adelante por la fe y la confianza en la providencia, él tuvo una emoción mayor que encontrarse con las reliquias de la sangre de un mártir devorado por las fieras, porque a veces es más difícil esa nuestra lucha cotidiana contra las malas inclinaciones y con nuestra fragilidad. Pidamos a María, nuestra Madre, nuestra Reina, que ella venza nuestra alma y que un día nos ponga de pie y nos lleve al reino de su divino Hijo. Salve María.